Te seguiré, pues solo en ti te confío, seguiré, pues me das te esperanza. seguiré, Tú eres mi te destino, seguiré, me muestras el te camino. Me amaste, mi seguiré, te Jesús, seguiré, muriendo en esa te cruz, porque te seguiré, amo. te seguiré. Te Por ti lo dejo seguiré, te todo, olvido mi seguiré, te pasado, seguiré, renuncio a lo que te tengo, seguiré, ante tu amor me te rindo, seguiré, me amaste mi te Jesús, seguiré, muriendo en esa cruz, te seguiré, porque te amo, te seguiré, porque te amo, te seguiré. Pasada estuvimos viendo un tema que no alcanzamos a terminar y la semana pasada hacíamos una pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios? Y preguntábamos eso, ¿cómo está tu relación con Dios? Y mencionábamos que podríamos decir una respuesta rápida, ¿no? Y decir, ¿estoy bien o estoy mal? Y decir, estoy bien porque pues, yo vengo a la iglesia, crecí en el grupo de jóvenes, con la iglesia, o podemos muchos pensamientos. Podemos decir, estoy mal. Podemos también hacer pensamientos dentro de nosotros, dentro de lo que estamos pensando o hacemos. Pero vimos acerca de cosas de qué es lo que dice la Biblia para poder tener una buena relación con Dios. Y poníamos ejemplos, ¿no? Poníamos ejemplos de cómo es la relación de ser responsables o un pacto entre el matrimonio, por ejemplo, mencionábamos que entre esposos hacen un pacto de estar juntos, de respetarse y quererse, y que más que como reglas, ver las cosas como reglas en esa relación, pues hacen las cosas por amor. Y que nosotros como jóvenes, cuando pensamos en las cosas de Dios, nuestra respuesta debe ser, yo obedezco por amor, porque amo a Dios. Al decir, es que yo tengo que ir el domingo, porque si no mi mamá se enoja conmigo, si no porque después me van a regañar o me van a decir algo. Entonces la respuesta debe ser, yo quiero tener una buena relación con Dios, yo quiero obedecer a Dios por el simple hecho de que amo a Dios, lo quiero. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene novio o novia, pues ¿cuántas? Pero cuando hay ese sentimiento que quieres a alguien, pues no vas a decir, pues te traje este ramo de rosas, estas 12 rosas, porque tengo que traértelas. De hecho, ahorita fui a engargolar este himnario de coros y estaba un muchacho con una caja así y tenía un montón de rosas. Y luego la rosa les puso como polvito plateado y luego un montón de fotos y ahí decía, ¿quieres ser mi novia? Y pues iba a ir a declarársele. Pero me puse a pensar y dije, ese chavo, si le preguntan, ¿por qué haces eso? Pues él podría decir una respuesta muy lógica que sería, porque lo tengo que hacer. Porque pues es mi obligación tener que hacerlo. Porque si no me va a decir que no. Entonces sería como que si la que le iba a decir que sí, si lo llega a escuchar, pues va a decir, pues no, ¿a poco me haces cosas lindas solamente porque las tienes que hacer? O porque es una regla, o porque eso se tiene que hacer. Entonces se pone complicado. Pero yo creo que su respuesta sería simple, porque pues la quiero, porque estoy enamorada de ella. Entonces hay ese sentimiento de querer hacer las cosas. Ese ejemplo en la relación que tenemos con Dios viene a ser lo mismo. ¿Por qué venimos? ¿Por qué queremos adorarle? ¿Por qué queremos hacer cosas? ¿Por qué queremos hablarle a la gente de Dios? ¿Por qué queremos consagrar nuestra vida a Jesús? ¿Por qué queremos obedecer sus mandamientos? ¿Por qué queremos leer la Biblia? ¿Queremos orar? Y puede haber dos tipos de pensamientos, ¿no? El primero es de que tengo que hacerlo porque lo tengo que hacer. Porque si no, los hermanos me van a estar diciendo y bueno. Y eso se vuelve bien pesada, ese tipo de relación con Dios. Pero en cambio, si decimos, bueno, yo hago todo porque amo a Dios, porque lo quiero, porque me gusta, y se vuelve menos pesado.
y ya está ese interés de querer ir, está ese interés de querer estar con la hermandad, de aprender de la Biblia y de todo lo demás y se vuelve. Veíamos la semana pasada un problema para tener una relación con Dios. El problema era el pecado. Y todos los pecados son pecados, ¿no? No hay un pecado más grande que otro. La condición de pecado es pecado. Pero mencionábamos que dentro de todo ese concepto de pecado, el que inicia con eso, o lo que se inicia con eso, es el no aceptar a Jesús, mencionábamos. El que no aceptemos a Jesús es la cabeza o la cara de todo ese conflicto que puede iniciar. ¿Y cómo negamos a Jesús? Podemos negarlo tal vez diciendo no creo en Jesús, pero yo creo que todos en algún momento llegamos a decir creo en Jesús, creo en Él. Pásale. ¿Cómo están? Eso. Pasen. Y veíamos ese problema de decir confieso a Jesús y el de confesarlo con nuestros hechos, con nuestros amigos y realmente nuestras actitudes, nuestra forma de ser está confesando que somos cristianos, que somos personas que estamos consagrados a Él. ¿Cómo le estamos diciendo sí a Dios? ¿Cómo le estamos diciendo sí a Jesús? ¿O cómo le estamos diciendo no a Jesús? Y eso es algo bien importante. La pregunta es, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Y luego veíamos el pecado, veíamos aspectos de pecado y veíamos que estas listas de pecados nos alejan completamente de Dios. Y me gustaría que pudiéramos poder redactarlas otra vez y para verlas. Y si alguien puede ayudarme en abrir en Efesios, capítulo 5, versículo 5. ¿Por qué sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hasta el 8, por favor. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahí está. Lo que dice es en Efesios 5:5, pues es que el pecado es pecado y que tenemos que decirle no. Y que llega una edad de nosotros en que nos volvemos conscientes del pecado. Cuando somos niños, no hay una conciencia de pecado. Jesús dice, dejad a los niños venir a mí. Entonces, los niños no tienen pecado en sí. Pero llegamos a una edad en la que sabemos ya qué es bueno y qué es malo. En el que sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Hay otra lista que mencionábamos en 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 11, y le voy a dar lectura. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y fíjense la lista que pone, porque pone un filtro, y esto nos puede ayudar a nosotros qué cosas tenemos que estar corrigiendo en nuestras vidas. Y el que nos confronten con el pecado es tomar una decisión. O me corrijo y sigo a Jesús, o me corrijo y sigo al Señor, o todavía estoy en esa conciencia de pecado y estoy en eso practicando. Por ejemplo, dice, no erréis ni los fornicarios. Mencionábamos que un fornicario es una persona que está teniendo intimidad con otra persona fuera del matrimonio, ¿sí? Y eso es fornicación. Ni los idólatras, las personas que veneran imágenes o tienen a un ídolo o a alguien por encima de Dios. Puede ser el fútbol, pueden ser los videojuegos, pueden ser otras cosas, una persona, alguna cosa, y está por encima de Dios. Y eso puede ser también idolatría. Ni los adúlteros,
¿Qué es esto? Una persona que ya está en un matrimonio, que ya tiene un pacto y está teniendo intimidad con otra persona, rompiendo el pacto del matrimonio. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. La homosexualidad no es aceptada por Dios. ¿Sí? Lo que está diciendo es los afeminados, pero hombres que actúan como mujeres o afeminados, y eso no está bien. Eso la Biblia le llama que es pecado, no es raíz. Estos no pueden heredar el reino de Dios, lo que dice el versículo 9. Pero la noticia es de que dice en el 11, y estos erais algunos. Se pueden corregir, se puede cambiar eso cuando se obedece a Dios. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores pueden heredar el reino de Dios. Y cuando se da esta lista, yo creo que nos dejan como en una forma de pensar, ¿no? De decir, wow, pues yo creo que toda la gente en algún momento llega a cometer un pecado. Vamos a poner el ejemplo de los 10 mandamientos. Sí, y uno de los 10 mandamientos, por ejemplo, es honra a tu padre y a tu madre. Y en algún momento tú le faltaste respeto a tus papás. En algún momento, entonces si la respuesta es sí, entonces ya, en uno de los mandamientos ya quebraste y ya pecaste en eso. Dice, wow. Por ejemplo, dice, no mentirás. Y en algún momento tú mentiste a alguien. En algún momento tú hiciste eso. Entonces, ¿qué significa? Que ya pecaste en algún momento. Entonces, la relación con Dios de ese momento, porque Dios dice que no se relaciona con el pecado. Y cuando ya hay pecado en nosotros, en eso hay un problema y hay un conflicto que se tiene que solucionar. Pero Jesús todavía va más profundo, y me gustaría que alguien volviera a leer Mateo capítulo 5, versículo 28. Mateo capítulo 5, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí está, Jesús se va aún más profundo y dice, si el pecado no lo hiciste, no lo culminaste, pero en tu mente ya lo estás haciendo, ya es pecado. Y wow, y estamos más retador, pero Dios nos puede ayudar a lograrlo. Entonces, la situación es de que Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, en algún momento, después de que salimos de la niñez, tocamos conciencia de pecado. Y nuestra relación con Dios se rompe. Dios no puede tener comunión con el pecado. Y ese es un conflicto que pasa, porque miren, cuando yo crecí dentro de la iglesia, desde niño, y luego pasé al grupo de jóvenes, y hay un cambio bien raro, porque yo, de niño, al momento que pasas con el grupo de jóvenes, y ya empiezas a tomar conciencia de lo que es el pecado, porque ya sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, porque ya lees este listado y dices, hay cosas que yo tal vez ya llegué a cometer o hacer, y dices, yo ya tengo conciencia, ya estoy haciendo estas cosas, alguna de estas cosas. Pero dices, he venido todo el tiempo a la iglesia. Y el problema es de que cuando alguien pasa al frente y te dice, bueno, pero si hoy tú murieras, o si el Señor Jesús hoy viniera por su iglesia, y tú ya tienes conciencia de pecado, y no has obedecido el Evangelio, tú no te vas al cielo. Y a mí me da mucho coraje eso. No me gustaba. Porque dice yo, ¿cómo se me atreve ese Señor a decirme que yo no me voy a ir al cielo? Si yo desde niño crecí con los niños, y luego con los adolescentes, y estoy aquí con los jóvenes. Y luego decían, si cantas, Dios no te escucha. Y yo decía, ¿cómo Dios no me va a escuchar? O lo que estás haciendo, si no te has arrepentido de ese pecado y te has entregado al Señor, no cuenta. ¿Cómo no cuenta? Porque yo he estado toda mi vida ahí. Y duele, pero la realidad es de que tenemos que pensar en nuestra relación con Dios. Cuando ya cruzamos en la línea de conciencia y sabemos lo que estamos haciendo, y sabemos lo que es bueno y que es malo.
Y veíamos que hay solución, y es donde nos quedamos la vez pasada. Hay solución para eso. El Evangelio es la forma que dejó Jesucristo para ser perdonados. Y ustedes, muchos de ustedes ya lo han obedecido. Y yo creo que muchos de ustedes experimentaron tal vez lo mismo, que crecieron con el grupo de jóvenes, con el grupo de niños, y luego llegaron al grupo de jóvenes, y luego que les empiecen a decir esto, les explican el Evangelio, y tiene que venir una decisión. ¿Sigo a Dios aún por amor me arrepiento, por amor obedezco el Evangelio, por amor me mantengo firme? ¿O qué voy a hacer? ¿Voy a negar a Jesús? ¿Voy a decirle no a la invitación? ¿Voy a decirle no quiero? ¿Aún voy a estar así como estoy? ¿Quiero disfrutar la vida como dice el mundo? ¿Quiero ver qué se siente hacer ciertas cosas? ¿O la decisión es quiero seguir a Jesús y entregarle toda mi vida? ¿Qué es el Evangelio? Alguien, por favor, que pueda abrir en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Del 1 al 4. Además, hermanos, les anuncio el Evangelio. El Evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este Evangelio serán salvados, siempre y cuando reciban la palabra que les he predicado. De no ser así, habrá creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahí está. Ese es el Evangelio, es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. El sacrificio más grande que pudo hacer por nosotros. No tenía que hacerlo y lo hizo. No tenía que Él, siendo Dios, despojarse de sí mismo y habitar entre nosotros y aún así venir y hacer esto de morir por su creación, de morir por cada uno de nosotros. Y eso debería de nosotros dejarnos meditar. Que el amor de Cristo por nosotros es desinteresado. Porque aun cuando Él quiere que toda la gente sea salva, que toda la gente se arrepienta, que tú te arrepientas y vengas a Él, Él te da tu libre albedrío, que tú decidas. O sea, que tú digas, sí quiero o no quiero. No que me quiero acercar a Él o sí me quiero acercar a Él. ¿Cómo participamos de eso? ¿Cómo yo puedo decirle, sí Señor, quiero participar de tu muerte, sepultura y resurrección? Quiero arrepentirme de todo lo malo que he hecho. Y cuando hablamos de arrepentimiento, lo primero es decir, me arrepiento de haberte dicho no todo este tiempo. Todo el tiempo que me han invitado a obedecer el Evangelio, todo el tiempo que me han invitado a acercarme a ti. Y arrepentirme de todas las prácticas que he llegado a hacer mal. Y en Romanos capítulo 6, del 1 al 4, quien lo tenga, por favor, que me pueda ayudar a leerlo. Romanos 6, del 1 al 4. Pues dijeron, ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto en pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Hasta cuándo? Por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que Él, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Exactamente. Entonces, ¿cómo es que nosotros participamos de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús? Cuando somos sepultados en agua, yo creo que la mayoría de ustedes ha presenciado un bautismo, cuando alguien toma a la persona y es sepultado en agua, es enterrado en las aguas y sale de las aguas, lo que está diciendo la Escritura es de que fue sepultado y fue muerto a esa vida que él tenía y ha nacido una vida nueva. Y cuando leemos el Evangelio, que en Corintios 15, que dice el Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, nosotros participamos de eso. Cuando somos perdonados, cuando decidimos morir con Cristo y resucitamos con Cristo a una vida nueva. Y es retador, porque lo que estamos diciendo es todo lo anterior
todo lo que era antes de ahí, voy a cambiar. Todo lo que hice mal, todo lo que me equivoqué, voy a esforzarme a lograrlo. Y vas a recibir ayuda de Dios. Y eso ténganlo siempre consciente, porque en ocasiones el pensamiento es, voy a tratar de ser mejor y luego me bautizo. Pero el fruto del Espíritu Santo solamente es por obra del Espíritu Santo. Y tú necesitas del Espíritu Santo para poder ser mejor persona y mejorar. Entonces, si tú quieres realmente empezar con cambios, tomaste una buena decisión al pasar un día al frente y decir, sí quiero ser bautizado para el perdón de mis pecados, recibiste el Espíritu de Dios y Dios te ha ayudado, Dios te ha impulsado a seguir adelante. ¿Qué es este Evangelio? Romanos 1:16. Alguien, por favor, que lo lea. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta es el poder de Dios para salvación. ¿Cómo Dios puede salvar a alguien? Por medio de su Evangelio. ¿Cómo Dios nos puede salvar? Por medio de su Evangelio. La muerte, sepultura y resurrección. Y cuando somos bautizados podemos participar de él. Ahí podemos imaginar y vemos en la Biblia muchos eventos de poder. Cuando Dios abre el mar rojo, cuando hay sanidades, y leemos muchas historias en la Biblia. Pero el poder de Dios para salvar a alguien hoy es el Evangelio. Es la oportunidad que todos tienen. Es la oportunidad que todos tenemos. Y fíjense, muchos de ustedes ya tuvieron el privilegio de obedecerlo, de escucharlo, de estar en él, y eso es bueno. Hay mucha gente que no lo ha escuchado, hay mucha gente que no está en él. Voy a pedir que también me ayuden a leer 2 Tesalonicenses 1:8. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Sí. Se llama castigo para darle su merecida a los que no conocieron a Dios y obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Palabras fuertes. Pero está hablando ahí, cuando Jesús venga, va a venir en llama de fuego y le va a pagar con castigo a todos los que no obedecieron el Evangelio de Dios. En la Reina Valera, ¿alguien lo puede leer en versión Reina Valera? Llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces, la pregunta es, si Jesús hoy viene, o si hoy partimos nosotros, ¿qué recompensa vamos a tener? Y la primera pregunta que te debes de hacer como joven, en tu relación con Dios, a este nuevo pacto es, ¿ya he obedecido el Evangelio? Si ya lo obedeciste, permanece en Él. Cree en Jesús, que Él te salva, que en Él, pisando sus pisadas, siguiendo su ejemplo, la fe te va a mantener para llegar hasta el cielo. Y los que no han tenido la oportunidad de obedecerlo, los que han escuchado, lo han en algún momento meditado, tienen la oportunidad de hacerlo. Tienen un momento de decirle sí a Jesús, o decirle no a Jesús, de tomar una decisión, de saber si le van a entregar su vida al Creador. Y si en algún momento llega al deseo de decir sí, que ustedes puedan decirlo abiertamente, decirlo, estoy seguro, por amor, porque quiero, porque lo deseo, y que nadie pueda impedir esa decisión que vas a tomar. La pregunta que hacíamos al inicio, ¿cómo está tu relación con Dios? Si obedeciste el Evangelio y estás en el Evangelio, quiero decirte que estás estable, estás bien con Dios. Si no has obedecido el Evangelio, no te quiero engañar, no estás bien con Dios. No estás bien con Dios. No hay amistad con Dios. No hay relación con Él. Y si Jesús viene, no hay recompensa para quien no obedeció el Evangelio. No hay recompensa para quien no se entregó al Señor. Así que
hay oportunidad, hay vida y hay salud para que quien desee obedecerlo en un momento del Evangelio lo pueda hacer. Puede decirle sí y puede entregarse a Él. Este es el tema que traigo para esta tarde.